Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 13 de mayo del año 2025. Un saludo muy especial de cumpleaños a mi señora esposa, Mari Carmen. Bueno. En materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump llegó este martes a la capital de Arabia Saudita, Riad, en su primera gira internacional desde que asumió el poder, que durará 4 días y le llevará también a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos. La visita de Trump a Oriente Próximo estará centrada en inversiones y tratos comerciales. Si bien se produce en un momento crítico para la región, con intentos por parte de Washington de reconducir el diálogo nuclear con Irán, Trump fue recibido en la terminal real del Aeropuerto Internacional Rey Khaled de Riad por el primer ministro y príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, y considerado el hombre fuerte de Arabia Saudí, quien le extendió la mano en el pie de la escalera del avión antes de acompañarle al Salón Real del aeropuerto. Bin Salman prometió en enero aportar 600.000 millones de dólares en el comercio e inversiones estadounidenses. El avión presidencial fue escoltado a su llegada al país por hasta 6 cazabombarderos F-15 saudíes, tras un viaje sin incidentes desde los Estados Unidos, según reportaron los periodistas que acompañan al mandatario y difundieron imágenes en sus redes sociales. Durante su estancia en el rico e influyente Reino Árabe, Trump tiene previsto inaugurar un foro de inversiones estadounidense saudí y será recibido por las máximas autoridades de la familia real saudí. Según altos funcionarios sauditas, Riad presionará, por su parte, para conseguir los últimos cazas de combate F-35. La Casa Blanca calificó de histórica esta gira, que se presenta como uno de los grandes viajes al extranjero de Trump en los primeros meses de su segundo mandato presidencial. En su primer mandato, Trump también eligió Arabia Saudita como destino de su primer viaje al extranjero. Antes de partir, se suscitó un fuerte debate por el ofrecimiento de un avión presidencial por parte de Qatar. El presidente estadounidense intenta asegurar el libre tránsito de mercancías por el Mar Rojo y poner los cimientos de una salida al conflicto entre israelíes y palestinos, así como el complejo tablero que presenta Siria tras la caída de la dinastía al-Assad. Por otra parte, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva declaró este martes en Pekín que el sistema actual de gobernanza global ya no refleja la diversidad que habita la Tierra, durante su discurso en la sesión de apertura de la 4ª reunión de ministros entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que el presidente chino Xi Jinping ha ofrecido a la región 9.200 millones de dólares en créditos. Lula también lamentó las distorsiones en el comercio internacional en referencia a la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump y abogó por reducir las asimetrías entre los países. Para ello indicó que es imprescindible que la colaboración entre la CELAC y China contribuya a fortalecer la industria y la innovación en la región. Solo a través de una mayor articulación entre nosotros lograremos aprovechar al máximo el potencial de la cooperación, dijo, destacando que el apoyo chino es decisivo en el ámbito de las infraestructuras. El presidente colombiano Gustavo Petro, por su parte, abogó por una diplomacia libre de autoritarismo y de imperialismos. Como presidente pro tempore de la CELAC, Petro lamentó que el diálogo con Norteamérica no avanza y defendió la importancia de impulsar las relaciones con regiones como Asia, Europa y África. Aprovechando la visita a Pekín, Petro anunció que firmará una carta de intención para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, en un giro importante en la política de Colombia, país tradicionalmente aliado de los Estados Unidos. Este cuarto foro ministerial China-CELAC servirá para hacer balance del Plan de Cooperación Conjunta 2022-2024
y sentar las bases de una nueva hoja de ruta que guíe las relaciones hasta el año 2027. Temas como el cambio climático, la salud pública, la educación y la digitalización estarán en el centro del debate. El canciller chino Wang Yi subrayó durante su intervención que América Latina no es el patio trasero de nadie, destacando la importancia del respeto a la soberanía y autonomía de la región. Por último, la Agencia de Naciones Unidas para la Aviación Civil, OASI, determinó anoche que Rusia fue responsable del siniestro del vuelo MH17, la aeronave de Malaysia Airlines, que fue derribada en 2014 en Ucrania y causó la muerte de sus 298 pasajeros y tripulantes. Se trata de la primera decisión del Consejo de la organización sobre el fondo de un litigio entre Estados miembros. Australia, país que es uno de los demandantes y del que procedían 27 de las víctimas, lo calificó este martes de momento histórico. El Consejo de la OASI, organización con sede en Montreal, Canadá, consideró que las demandas presentadas por Australia y Países Bajos sobre el vuelo de Malaysia Airlines tienen fundamentación en los hechos y en el derecho. La Federación Rusa no cumplió con sus obligaciones en virtud del derecho aéreo internacional durante la destrucción de Malaysia Airlines MH17 en 2014, dijo la organización en un comunicado. El Boeing 777 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 por un misil Buk de fabricación soviética cuando sobrevolaba la región del Donbass en el este de Ucrania, que ya estaba ampliamente controlada por los separatistas prorrusos. Las 298 personas a bordo del avión, entre ellas 196 neerlandeses, murieron. En noviembre de 2022, un tribunal neerlandés condenó en ausencia a 3 hombres, 2 rusos y un ucraniano, a cadena perpetua por el derribo de ese avión. Rusia siempre ha negado su implicación en el asunto. Este es un momento histórico en la búsqueda de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas del derribo del vuelo MH17, sus familias y seres queridos, dijo en un comunicado la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong. Eso es lo más destacado en materia internacional. Bueno, creo que con esta decisión de la OASI, pues se acaba con años de litigio sobre este tema y al final, pues, responsabilizan directamente a Rusia del derribo del MH17 de Malaysia Airlines. Creo que es importantísimo esto destacarlo. También estamos acá en Panamá muy preocupados, Guido, por lo que está pasando en Bocas del Toro. Allá pues hubo una reunión de alto nivel, no sé si la viste, sí. Hasta altas horas de la madrugada, se está reanudando en unos minutos a las 9 de la mañana. No hubo acuerdo todavía, pero por lo que vi, están los principales responsables del gobierno, incluyendo el director de la Caja de Seguro Social, el señor Dino Montt, directamente allá en Bocas del Toro, que cumple hoy 9 días de aislamiento del mundo y estamos viendo a muchos grupos políticos, algunos que anteriormente eran antagonistas, ahora sumados en esta causa, en una causa pues que tiene un matiz realmente que no necesariamente es de beneficio para la ciudadanía, porque se vende en función del beneficio, pero los que están siendo perjudicados son los mismos ciudadanos cuando empresas como Chiquita, la empresa Chiquita ha decidido ya cerrar varias fincas de producción de banano porque las protestas caen en medio de la cosecha y es una cosecha muy frágil. Ellos dependen de cada minuto y cada hora para poder sacar su producto y ahora estamos viendo una triste realidad que afecta a Bocas del Toro, pero los dirigentes, todos políticos por cierto, aquí no hay dirigentes comunitarios, todo es político específicamente en Bocas del Toro, está afectando esta comunidad, Guido. Se estima que las pérdidas ya superan los 10 millones de balboas para la empresa y por eso han tomado esa decisión de cerrar esas 2 fincas que anunciaron el cierre. Ojalá que pueda salir humo blanco de esa reunión, porque además leí a Tenógenes que ellos, los que están protestando en Bocas del Toro, no están protestando ni pidiendo que se derogue la ley 462, sino son otras las aspiraciones. Sí, exactamente. Que tienen. Pero sin embargo, ahí vemos en las barricadas esas que tienen en las calles de Changuinola,
banderas del Suntrax, Sí, sí, ¿no? sí. Colgando ahí en las barricadas. Sí, así es. Entonces, ¿Y qué está pidiendo el Suntrac a nivel nacional? La derogatoria de la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social. Bueno, pero vamos a establecer comunicación con Pedro Batista, que le ha dado seguimiento a este tema. Pedro, buenos días acá en Cuarto Poder. Explícanos un poco cómo evalúas la situación. Parece que hasta ahora no hay una solución inmediata, pero siguen las conversaciones. Pedro, cuéntanos. Así es, buenos días a Tenógenes, amigos que sintonizan Cuarto Poder. Y es que, como usted lo menciona, es una situación que se vislumbra de que a la final van a quedar grupos en las calles, producto de que ha salido el sindicato bananero por parte de la dirigencia de Citribana a sentarse con el gobierno a conversar, donde han mantenido este diálogo desde ayer, pero en estos puntos de cierre hay grupos de gremios docentes, estamos hablando de sindicatos de Suntrac, asociaciones de padres de familia y grupos organizados quienes están entonces pidiendo la ley 462 que sea derogada. Así que puede que si finaliza bien esta conversación, no sé cuál va a ser la estrategia y es lo que estamos esperando aquí ya en el aeropuerto a las autoridades para poder abordarla, si ellos culminarían una vez, si se logra algún humo blanco con el sindicato, que son la mayoría de los que están a lo interno con los bloqueos de calle. ¿Qué pasaría entonces luego con los otros grupos que ellos van a seguir y que ayer llegaron acá incluso al aeropuerto y protestaron donde se estaba dando esta conversación con el sindicato para exigir entonces la derogación de la ley 462? Y es un ambiente bastante tenso de incertidumbre que hay en la población porque se desconoce en qué momento se pueda volver todo a la normalidad. Imagínense ustedes, hay empresas que han decidido ya cerrar sus puertas. Claro. Ayer el Banco Nacional, la Caja de Ahorro no abrieron. Hay cooperativas que por seguridad, por temor a todos esos movimientos que hay en horas de la noche y que ha habido pues poca presencia policial en estos puntos y como han quedado hasta la misma policía sitiada, al igual que los ciudadanos, se ha descontrolado un poco también el tema de la seguridad en las calles, y hay más de 25 bloqueos, y lo que se está haciendo es que en Almirante, por ejemplo, en la carretera que comunica hacia Chiriquirande y de Chiriquirande hacia la provincia de Chiriquí, hay cualquier cantidad de grupos y esto se ha descontrolado porque ya han salido comunidades indígenas, ya han salido muchas otras personas que no estaban en un inicio en el movimiento y que se han tomado las calles, han derribado árboles, han también pues cometido algunas situaciones en cuanto a daños de estructuras para tirarlas sobre las vías, considerándose esto como un peligro para los conductores que a veces van manejando y de repente se encuentran con estas barricadas que han improvisado, sitiada totalmente la provincia. Todavía no han llegado aquí al aeropuerto las autoridades, ya nosotros estamos aquí instalados para poder tener esas primeras reacciones. Vamos a hacer lo posible para ver cuál va a ser la mecánica de hoy y sobre todo pues enfatizar de que lo que se está llevando a la mesa en este momento es la ley 45 sobre condiciones especiales para los trabajadores bananeros, más no la ley 462, que es lo que mantiene también en otras partes del país algunas manifestaciones, pero muy diferente a lo que está ocurriendo acá en la provincia de Bocas del Toro, con todas las afectaciones no solamente económicas, sino también de turismo, porque ya hasta se pronunció el Consulado de Costa Rica pidiendo a sus coterráneos que no visiten Bocas del Toro, porque ahorita mismo si lo hacen es bajo su propio riesgo debido a toda esta situación, que de un viaje de 4 horas realizando transbordo le puede tomar de 7 a 8 horas, pasando todas estas barricadas con el riesgo de ser asaltados, de que ocurra alguna situación en medio de este trayecto acá en Bocas del Toro. Así que estamos acá pendientes y por supuesto para suministrar los detalles como siempre a través de Telemetro Reporta sobre esta situación como lo hemos hecho desde el día 1. Gracias, Pedro. Más adelante regresamos contigo ya más próximo a la hora. Y bueno, acá aclaraba Pedro el tema de lo que tú decías, Guido, que ya la protesta gira en torno a el tema de los derechos de los trabajadores. De la ley que protege los derechos de los trabajadores de bananeros, correcto. Así es, específicamente. Y eso es lo que hace quizás distinto al cierre de Boca del Toro de la protesta que se están dando en Veraguas, en Biguí.
te diste cuenta que hubo un cierre también. Desde anoche hay problemas nuevamente en Biggie. Ahora mismo la última información que pudimos obtener de nuestra corresponsal, Sol Ángel, allá en el área de Veraguas, es que hay en este momento muchos transportistas varados nuevamente en la Panamericana. Anoche también se dio el cierre, la policía actuó rápido, despejó la vía. Vemos a muchos políticos involucrados ya en el asunto, haciendo llamados. Hay también funcionarios que ya están trabajando en ese tema, pero bueno, vamos a establecer la comunicación en unos minutos con Sol Ángel Ruiz también para que nos explique acerca de lo que está pasando ahí en el cierre en Sabes Bikini. que, Atenos, ayer por cuestiones profesionales tuve que viajar hacia Aguadulce y no había ningún obstáculo en la carretera, ni en el tramo de ida ni en el tramo de vuelta. Lo que sí había era un grupo de educadores protestando pacífica y cívicamente en el monumento que se hizo donde cayeron asesinados dos educadores ahí enfrente de Quesos Mili. Sí. Estaban en el borde de la carretera con banderas, vestidos con sus camisetas color azul claro, agitando las banderas, pero sin cerrar la vía. Esa es la manera de protestar. Eso llama la atención de las personas que pasan, eso llama la atención de las autoridades sin necesidad de perjudicar y de violentar los derechos de terceros, como son el derecho a la libre circulación. Guido, estaba leyendo también un artículo que publicó hoy Rodrigo Noriega en la prensa sobre el tema de Martinelli, no sé si lo viste, y la libertad de expresión del pensamiento, ahora que el señor Martinelli está asilado allá en Colombia. Y dice Rodrigo Noriega que a diferencia del asilo diplomático en el que se encontraba él en la residencia acá, en la Embajada de Nicaragua, el asilo, dice Rodrigo Noriega, el asilo territorial es más garantista y permite al asilado ejercer su libertad de expresión. Él se refiere a la convención específicamente sobre el principio universal de asilo, la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas de 1954, y se refiere al artículo 7 que dice Rodrigo Noriega en su escrito que la libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado, partiendo de conceptos que contra este o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante. A su vez, los asilados bajo el régimen territorial tienen derecho a la libertad de asociación, es decir, pueden reunirse con quienes consideren apropiado. En el asilo diplomático sí existe la limitación de realizar reuniones políticas, dice el señor Rodrigo Noriega. Esta garantía está reconocida en el artículo 8 de la misma convención, que dice que ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación, que la legislación interna de este reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante. Importante ese elemento frente a lo que vamos a ver ahora con el señor Martinelli, que entra entonces en una nueva etapa, Guido. Sí, claro. También puede decir y reunirse con el que le da la gana, claro, ahí en Colombia, pues. También remata Rodrigo su artículo con una puntualización sobre la posibilidad de extradición. Evidentemente, el gobierno de Gustavo Petro, que le concedió el asilo, no lo va a extraditar. Pero en Colombia hay elecciones en el año 2026. Claro, eso, y si cambia el gobierno, el péndulo y cambia el librito, es probable, cabría la posibilidad de una extradición. Claro. Ahora, lo otro que hay que puntualizar, el señor Martinelli está asilado territorialmente en la República de Colombia y solo en el territorio de la República de Colombia. Él no puede salir de ahí. Él tiene, digámoslo así, país por cárcel en Colombia. Si sale, puede ser arrestado para rendir cuentas ante la justicia panameña, que lo reclama por una condena en firme y porque además tiene pendiente de pagar una multa de $19.2 millones. Sí, mira, sobre eso mismo también llama la atención Rodrigo, sobre el tema de las alertas que pueden provenir de parte del gobierno panameño, por aquí lo vi específicamente, entendiendo que el amparo del asilo territorial, como muy bien dices, evidentemente también sí tiene un impacto en la movilización interna de Colombia, es una cosa, pero en cuanto a los viajes en el extranjero,
hay que ver si el órgano judicial, dice Rodrigo, por el tema este de que se pudiese reconsiderar su posición y aceptar una solicitud de extradición, dice Rodrigo Noriega que esta protección contra la extradición no ampara al exmandatario si abandona el territorio colombiano. O sea, si él lo abandona, y aquí también él señala que es válido que el órgano judicial de Panamá tramite una alerta roja de Interpol en caso de que Martinelli salga fuera de la jurisdicción de Colombia. Cosa que él a lo mejor desconocería, ¿no? Porque se emite la ley, y en el caso de Panamá, pero imagínate, porque hay otros casos por ahí pendientes, ¿no? Imagínate que de repente España emite una alerta roja, él lo desconoce, él sale de repente de Colombia y entonces puede entrar en un problema internacional. Dice Rodrigo que sería una desventaja para él fuera de Panamá porque no goza de garantía constitucional del artículo 24 que prohíbe la extradición de ciudadanos panameños. Lo anterior significa, explica que fiscales de un tercer país podrían solicitar su extradición para procesarlo penalmente. ¿Ves? Aquí Rodrigo cita el caso de España, ¿no? Por ejemplo, en España se adelantan 2 causas vinculadas con Martinelli. Una por el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora FCC durante el periodo 2009-2014 y otra por una denuncia de una residente en Mallorca que asegura haber sido seguida ilegalmente y sus comunicaciones fueron interceptadas mediante el software Pegasus. Otro país que podría tener interés es Estados Unidos, donde los hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron condenados en una corte federal de Nueva York por blanquear parte de los fondos de sobornos pagados por Odebrecht. En este proceso existe un encauzamiento sellado que involucra, dice Rodrigo, a otras 9 personas cuyas identidades no se han hecho públicas. Así que yo creo que sí, no, mejor que se quede. Si ya está en Colombia, bueno, mientras esté en Colombia no tiene problema, pero si decide irse a otros países, creo que Camacho está diciendo que él podía viajar por el mundo. No, eso no es cierto. Y además... Mañana vamos a traer a Camacho al programa. Y además en Colombia, el solo otorgamiento del asilo ha causado un terremoto político. Totalmente. ¿No? Un terremoto político. Y hay que ver esa consecuencia. Hay que ver las consecuencias. Incluyendo a personas que han tenido relación con Panamá antes, como la ex embajadora Gina Benedetti, hermana de Armando Benedetti, que es el ministro del Interior de Colombia y que hizo unas revelaciones explosivas en su cuenta de Twitter. Entonces, eso está causando conmoción. Bueno, donde va Martinelli siempre hay conmoción. Oye, pero vamos con Sol Ángel Ruiz, se encuentra en Veraguas. Estábamos viendo lo del cierre que había ahí en Bigui también. Cuéntalo, Sol Ángel, ¿cómo está esa situación ahí en Veraguas en este momento? Muy buenos días, Atenógenes, buenos días también a nuestros amigos televidentes e invitados que se encuentran en Cuarto Poder. La verdad es que una situación tensa. En estos momentos los enfrentamientos continúan en el sector de Bigui y Ojo de Agua. En Ojo de Agua los enfrentamientos entre unidades antimotines y manifestantes se mantienen. La vía está completamente cerrada toda la noche. Articulados, vehículos quedaron completamente allí y se mantienen allí porque no han podido pasar ni para Santiago ni para el sector del occidente chiricano. Hay varios de los productos que incluso se están dañando, que son de productos obviamente que necesitan lo que es el sistema de enfriamiento, y esto está afectando también el tráfico de la comercialización de productos de distintos rubros. Y esto preocupa porque no solamente hay afectación de conductores, sino también afectación de residentes que se encuentran, que viven en el perímetro de la vía panamericana. Estamos hablando, por ejemplo, de los sectores como Bigui, el sector de Ojo de Agua, en el sector también del Prado. En estas áreas ya está habiendo cierre. En lo que es el sector de Las Palmas hacia Bigui, hay al menos 4 cierres de manera indefinida, confirmada por los propios dirigentes indígenas. Hay más de 16 detenidos aprehendidos por la unidad de control de antimotines de la Policía Nacional, que han sido llevados hacia el cuartel central de la Policía Nacional en Santiago. Los enfrentamientos continúan en este momento. Durante toda la noche hubo neumáticos quemados, los residentes se mantienen allí afectados y los conductores desde las 3 de la tarde de ayer se mantienen en este perímetro sin poder pasar ni para Santiago y tampoco para la provincia de Chiriquí. Vamos a estar muy pendientes sobre eso porque definitivamente hay una afectación enorme y el ambiente es completamente tenso. En este sector se confirma también que algunos
indígenas y campesinos del sector de Ñurún, Buenos Aires, el área de Loma Tólica, están bajando hacia este sector y se está investigando quiénes están también trasladando a los manifestantes. Bueno, gracias, Sol Ángel. Acá me están informando que la policía ya tomó el control del cierre allá en Biguí. Ya la policía está en el área. Parece que hay enfrentamientos en ese momento ya en el punto específico de Biguí. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre con esta información por ese cierre que afecta a tantos panameños, muchos de ellos que vienen hacia la ciudad capital y que están siendo afectados por el tranque que genera. Ya lo hemos vivido en otros momentos, tanto en el 2022 como en el 2023, como en la pandemia también. Así que estamos atentos. Gracias, Sol Ángel. Tenemos una pausa aquí en Cuarto Poder. Regresamos en unos minutos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña ahora el psicólogo clínico Alexander Gracia para ver un poco acerca de los efectos que está teniendo entre los niños, niñas y adolescentes de este país el tema del paro. Y aquí vamos a verlo desde un ángulo mucho más humano, y aquí esto hay que reflexionarlo, porque en medio de la paralización, quizás y la disputa política que puede existir, se nos está olvidando la parte central y neurálgica de la discusión que tenemos, y son los jóvenes. Y ellos están en medio de esta incertidumbre, licenciado, y creo que ese mensaje es importantísimo para poder concientizar a la población de los efectos que tienen todas estas paralizaciones en esos jóvenes. Sí, claro, buenos días. Creo que los más afectados son los estudiantes en todos los niveles de enseñanza. Les hemos quitado su día a día, su rutina, su espacio seguro, su compartir y sobre todo la educación. Entonces, sí, esto es algo que va a afectar no solo hoy, sino en los próximos meses. O sea, no se puede medir, no es algo que ni siquiera vamos a poder medir el impacto que tiene esto en los próximos meses, ¿sí? Nos va a tomar un poco más ver el verdadero impacto, pero lo cierto es que tenemos que tratar de cerrar eso para que la brecha no sea más grande, ¿sí? Para que los estudiantes no se sigan atrasando. Tenemos estudiantes que ya estaban atrasados y ahora con esto la brecha obviamente les va a tomar mucho más tiempo nivelarse con el resto de sus compañeros. Entonces, y no es algo que es únicamente a nivel académico, sino que es algo que también influye a nivel social, ¿sí? Los estudiantes socialmente cuando están juntos desarrollan otras habilidades, sobre todo el tema de la empatía, la regulación emocional, el seguimiento de normas. Entonces, no estamos quitando solamente una cosa, sino que estamos trastocando 2 y 3, ¿verdad? No hemos entrado todavía en la parte emocional, que tiene un componente mucho más duradero en las personas, ¿verdad? Porque ellos no están entendiendo nada de esto y se están viendo afectados, ¿sí? Creo que uno de lo más fácil que se ve es el rendimiento académico, pero atrás de eso hay un componente emocional muy grande que ni siquiera vamos a tener la capacidad de darle respuesta. Estamos hablando de 900.000 estudiantes y que no tenemos un sistema que pueda dar la atención a esos en función de salud mental. Entonces hay que poder regresar a las aulas para poder mitigar un poco el impacto. Aquí hice una consulta con la inteligencia artificial muy breve y me mandó 6 efectos negativos que produce un paro docente prolongado en los estudiantes. Ansiedad e incertidumbre, desmotivación y pérdida de hábitos de estudio, problemas emocionales a los que usted se estaba refiriendo, que todavía no se han abordado, impacto en las relaciones sociales, desigualdad emocional y académica y desarrollo de actitudes negativas hacia el proceso de la educación. Fíjese usted. Claro, yo creo que es algo que los estudiantes van a ver, ¿sí? Y los estudiantes, como cualquier persona en desarrollo, imita, ¿sí? Y lo que queremos es que imiten las cosas positivas. Entonces, tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Para los jóvenes que son el futuro del país. Tenemos también que apuntar a la desigualdad. Los jóvenes en su casa no todos viven en las mejores condiciones.
Entonces, no es que están en un hotel, en un resort, que tienen su día todo bien estructurado para estudiar 30 minutos, descansar 10. O sea, son jóvenes que están en una incertidumbre y que requieren estructura para poder volver a las aulas. Lo decían antes, si las clases se reanudan mañana, los estudiantes no van a estar listos mañana. Solamente partiendo del tema de la motivación, ya los estudiantes están desmotivados, hubo una interrupción ahí, eso les va a tomar un tiempo volver a encaminarse para la parte académica. Entonces, ya en 2 semanas estamos entrando en los exámenes trimestrales en las escuelas, se fue el primer trimestre y hay estudiantes que no van a tener notas. O sea, hay estudiantes que si las notas que tenían no eran buenas, pierden el primer trimestre. ¿Sí? Entonces, no está siendo justo, no es un sistema igualitario ahorita mismo. Y acentúa esa brecha, porque muchas escuelas particulares, la mayoría de las escuelas particulares, por no decir todas, están dando clases. Sí. En esas escuelas hay graduandos, que ya esos graduandos están recibiendo todo el material para su graduación en el mes de diciembre. Miren la diferencia entre esos graduandos de una escuela particular y los graduandos ahora de una escuela oficial, que están en total incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, si hay clases o no hay clases. Ya se ha perdido 3 semanas, van para 4 semanas de pérdida de clases y eso acentúa todavía esas diferencias que se hacen palpables producto de un sistema oficial que lamentablemente no está a la altura de las expectativas de estos estudiantes, que lamentablemente viven esa pelea y esa discusión, ¿no? Sí, y es triste porque hay estudiantes que se esfuerzan, hay estudiantes que se han esforzado sus últimos 3 años, 10º, 11, 12, para ir a una práctica profesional con un promedio de 4,5, para poder optar por becas, para poder optar por las mejores universidades, por cupos a una facultad de medicina, y con este bajón académico, o sea, ese contenido te hace falta para presentar el examen, esas notas te van a hacer falta para ir a una práctica profesional. Entonces también le estamos quitando oportunidades, ¿verdad? Y estamos haciendo que haya desigualdad entre pares, porque los de escuela privada de pronto sí van a tener mejores oportunidades, ¿sí? Porque tuvieron todo el pensum académico que corresponde a un nivel de enseñanza. Entonces, el llamado es a eso, a que se reactiven las clases, sobre todo, y que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación. Sobre todo, acentuar esas diferencias. Hay muchos estudiantes también que llegan a la escuela porque hay un programa que se llama Estudiar sin Hambre y que llega a 500.000 de estudiantes. Cuando yo vi la cifra de la cantidad de estudiantes que se benefician de Estudiar sin Hambre, por ejemplo, yo quedé sorprendido. 500.000 de estudiantes no están recibiendo alimentos en este momento. Eso también acentúa esa diferencia. Sí, es parte de lo que hablaba de la desigualdad, que en las escuelas, a través de bienestar estudiantil, hay alimentos y alimentación para los estudiantes, algunos en el desayuno, otros de almuerzo, pero esos estudiantes hoy no están recibiendo eso, ¿sí? Entonces, si están inscritos en ese programa es porque ya se ha estudiado que en sus casas carecen, ¿verdad? Tienen alguna carencia socioeconómica y las escuelas se lo pueden brindar, pero si no están yendo a las escuelas, entonces ni en su casa ni en la escuela, ¿sí? Y todos somos parte de eso en este momento. Sobre todo porque ellos van a la escuela en busca de ese programa, porque esa es la realidad de, imagínense, de 500.000 de estudiantes, que es prácticamente la mitad de todo el universo estudiantil en Panamá. La mitad de ese universo estudiantil, muchos de ellos deben estar en paro, no tienen ahora mismo tampoco garantizada la alimentación del programa Estudiar sin Hambre. Y eso de por sí implica para ese padre de familia, esa familia y ese estudiante, una situación muy delicada porque realmente no saben qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar la próxima semana. Y aquí estamos analizando más la parte humana del problema grave que enfrenta la educación en este momento con estos paros y esta huelga, porque hablamos aquí mucho de política, hablamos acerca de las diferencias, hablamos de que los educadores no quieren esto y el Ministerio de Educación quiere lo otro, pero muy pocos piensan en el estudiante, casi nadie piensa en el estudiante, licenciado.
Sí, los hemos dejado olvidados y pues son los que más van a sufrir esto. Quizás no ahorita mismo, pero esto es algo que tiene un impacto a largo plazo. Entonces, y lo van a sufrir de forma emocional y de forma académica. De verdad que como está la situación ahorita mismo, hay estudiantes que no van a adquirir lectura y escritura, ¿sí? Para este año. O sea, ya van a llegar con un rezago a segundo grado, por ejemplo, ¿sí? Y el rezago no es solamente académico, sino también madurativo, que eso tiene otras implicaciones para que se den los procesos, porque esos procesos cuando iniciaron este año fueron interrumpidos. Entonces no funciona a nivel calendario, o sea, todo lo neurológico que implica el aprendizaje no va en función de un calendario. Entonces las clases que se pidieron estas 3 semanas, por más que se extiendan hasta enero, no garantiza que el estudiante va a terminar leyendo y escribiendo. Es que me pongo a pensar el efecto de la pandemia, corrido. Muchos estudiantes cuando comenzó la pandemia estaban entrando a primer grado. Tuvieron que hacer 1 o 2 años con clases semipresenciales. Difícilmente pudieron hacer frente a la necesidad de un correcto aprendizaje de lectura y escritura. Esos estudiantes que en la pandemia estaban comenzando el primer grado, ahora en el 2025 están comenzando el 5º grado. Y mire el efecto que esto tiene. Ya pasaron por un 2023, un 2022 que eliminó o borró del calendario escolar más de mes y medio de clases, más la incertidumbre de muchos meses en medio de esas protestas. Ahora nuevamente afectados por esta situación. Estamos hablando de una generación que va creciendo de problema en problema y que ahora, tratando de organizarse y orientar su capacidad académica, enfrenta a esta nueva realidad. Nosotros, ni siquiera como padres de familia, como comunicadores, estamos analizando el efecto que tuvo la pandemia y la continua inestabilidad en las clases hasta lo que estamos viviendo en estos días, licenciado. O sea, lo hemos pasado por alto completamente, por eso me preocupa esta situación. Sí, y yo creo que a nivel mental tenemos esta forma de asociar las cosas en donde esto se puede ver como se vivió en la pandemia inicialmente, nadie sabía mucho del día siguiente, y es fácil que el cerebro haga la asociación para poder entonces desestructurarse, ¿sí? Y entonces se van perdiendo todo lo que se ganó en este mes y medio, seguramente para efectos de los niveles iniciales va a haber que volver a empezar, ¿sí? Porque es algo que se pierde, eso requiere de constancia, de presencia, y si no está dado de esa forma, pues toca entonces retroceder, ¿sí? Claro. Pero no necesariamente se puede recuperar el tiempo, ¿sí? Académicamente hablando y neurológicamente hablando, le estamos haciendo daño a los estudiantes. El daño es grave y las consecuencias también peor. Y yo me voy a quedar con una reflexión que usted plantea acerca de que siempre se dice, bueno, no importa, recuperamos el tiempo perdido. Pero ¿qué significa recuperar el tiempo perdido? Se recupera tiempo, pero ¿se puede recuperar el aprendizaje de ese tiempo perdido, licenciado? Sí, no se puede recuperar. Creo que hacemos o se intenta hacer lo que se puede en función de extender el calendario, pero en la interrupción van a haber procesos que ya no se van a volver a dar o se van a dar de forma más lenta y el aprendizaje que estaba establecido para el periodo 2025 no se va a dar al 100%. No, y ya se confirmó también producto de la pandemia que el aprendizaje formal remoto no funciona. Sí. O sea, para un curso, para una capacitación, para una actualización académica funciona perfecto el aprendizaje remoto, pero para educación formal, para enseñar a leer, a escribir, el aprendizaje remoto no funciona. No aprendes a leer o a escribir por Zoom. Necesitas, además de el aprendizaje formal, la interacción que te permita el poder validar ese conocimiento con tus pares. Por lo menos esa es la experiencia que se trajo de la pandemia, en donde casi por 2 años muchos países en el mundo, incluyendo Panamá, estuvimos enseñándole a leer y a escribir a los estudiantes por Zoom. Sí, en definitiva que lo limita mucho más el hecho de que no todos tengan las mismas oportunidades, porque no todos cuentan con una computadora, con una mesita para hacerlo, con un buen internet. Entonces eso va limitando y ya, si en definitiva la virtualidad no es el mejor método, ahora con estas deficiencias en cada casa, lo limita mucho más y hace más difícil el proceso.
Totalmente. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder, midiendo un poco las consecuencias y los efectos de este paro educativo. El licenciado Alexander Gracia, psicólogo clínico, esta mañana aquí con nosotros en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos en unos minutos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos recibiendo acá información del área de Biguí, particularmente parece que el cierre que comenzó mucho más temprano, ya hay algunas imágenes en redes sociales del punto que fue despejado ya por la policía. Es la información que estamos recibiendo, por lo menos en el área particular de Biguí, que era este punto en la vía interamericana que estaba cerrado. Ya en el pasado, este punto había causado muchos problemas a los conductores. Hablamos de los cierres del 2022, 2023, pero fue poco tiempo, tanto anoche que intentaron cerrarlo como ahora que también se intentó cerrar. Esto fue más temprano cuando llegaba la policía al área y despejaron la vía. Se reabre entonces el punto de Biguí, según lo que nos está confirmando puntualmente estas imágenes que ya pues se han dado a conocer. Así que se reabre particularmente este punto ahí en Biguí. Este punto es clave. Se cierra esa área, se evita entonces principalmente el tranque que muchos transportistas. Y miren, aquí por lo menos esto fue antes de que se diera la reapertura, vemos la fila enorme, personas que vienen hacia el centro, transportistas, afectándose producto del cierre, pero ya me están confirmando que la policía lo reabrió. Y han sido avistadas y fotografiadas parte del apoyo logístico a los que cierran las calles y las carreteras, y desafortunadamente hay vehículos de juntas comunales, particularmente una junta comunal en donde el representante es miembro del PRD, participando, llevando manifestantes y piedras en el pick-up de la junta comunal. Terrible esta situación. Sí, obviamente la presencia de los políticos. La politiquería. La politiquería, porque hay que decirlo como es la politiquería en medio de las protestas. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Aprovechar momentos como este para entonces hacer política, sí dice mucho de la clase de político que tenemos. Pero vamos con Pedro Batista, y en Bocas del Toro hay expectativa también sobre las conversaciones que deben reanudarse a las 9 de la mañana. Pedro, ¿no sabes? Ya llegaron los funcionarios allá a Bocas. Atenógenes, amigos de Cuarto Poder, a esta hora de la mañana puedo informar que hace aproximadamente 10 minutos acaba de llegar al aeropuerto Capitán Manuel Niño, acá de Changuinola, la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, también el ministro de Comercio e Industrias. Todavía no ha llegado a las instalaciones del aeropuerto, que es donde se mantiene esta mesa de conversación. No ha llegado el señor director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, ni tampoco ha llegado la parte que representa, en este caso, a los trabajadores bananeros de Citraibana. Ya nosotros estamos aquí a lo interno, vemos movimiento de las autoridades, pues quienes están conversando entre ellos, me imagino que afinando algunos puntos, sobre todo pues para lo que va a continuar hoy sobre este diálogo con los obreros bananeros a través de sus representantes sindicales, para tratar precisamente este tema de la Ley 45 sobre algunas condiciones especiales para estos obreros. Siguen las vías cerradas en Changuinola a pesar de este diálogo, así que vamos a estar aquí muy pendientes apenas surja alguna reacción, para por supuesto que estén pendientes a través de la edición Mediodía de Telemetro Reporta. Se ha reforzado la seguridad alrededor del aeropuerto, gran cantidad de unidades del Servicio Nacional de Frontera y de la Policía Nacional, toda vez que ayer, en horas de la tarde, cuando se estaba dando este diálogo, se apersonaron, llegaron un poco cerca, la policía lo impidió, de manifestantes que están pidiendo entonces, de otro grupo que está pidiendo la derogación de la ley 462 sobre las reformas a la Caja del Seguro Social. Así que es parte de lo que se está dando. Pedro, ya está, ¿sí? Pero aclárame, entonces también hay grupos que están exigiendo la derogatoria de la ley de la Caja de Seguro Social, protestando ahí en Bocas, ¿no? Sí, esos son grupos de educadores y también algunos otros
grupos sociales que se mantienen también en los mismos puntos donde están los trabajadores bananeros. Entonces, mientras conversaban la dirigencia sindical acá dentro del aeropuerto, se aproximaban otros manifestantes, pero que están pidiendo la derogación de la ley 462. Y eso es lo que va a evitar también hoy la policía, de que las personas lleguen acá y empiecen con sus consignas y todo lo demás, afectando el diálogo que se espera que el día de hoy pues pueda llegar a un buen término para que estos obreros pues puedan volver a su puesto de trabajo tras una paralización ya de varias semanas en la industria del banano acá en el distrito de Changuinola. En el caso puntual acerca del cierre en las fincas de la empresa Chiquita allá, ¿cuál es la confirmación en Bocas? Anunciaron ellos cierre en varias fincas. ¿Cuántas fincas en total ha tenido que cerrar Chiquita? Sí, confirmado ya por parte de la misma empresa a través de un comunicado, y también anoche la ministra de Trabajo lo confirmó. 3 fincas bananeras son las que están siendo cerradas tras la afectación de estas más de 900,000 cajas, porque ellos indican que cada día que pasa se va perdiendo incluso estas plantaciones futuras que iban a dar, pues, en este caso, para que pudieran ser cosechadas las frutas, y ya siguen sumándose más la pérdida, que asciende a los más de 10 millones de dólares. Y se ha observado algo también, Atenógenes, amigos que escuchan y que observan Cuarto Poder hasta ahora, ya en el puerto de Almirante, donde tienen el patio, donde colocan todos estos contenedores, han sido retirados. Lamentablemente no hemos podido llegar hasta el lugar porque hay cualquier cantidad de cierres y es muy riesgoso poder llegar hasta allá. Así que ya están incluso la empresa retirando los contenedores, y el personal, todo el personal del área administrativa tampoco está. Algunos lo han mandado de días libres, otros los han trasladado hasta las oficinas centrales en Costa Rica. Así que es un movimiento que está haciendo también la empresa Chiquita Panamá acá en Bocas del Toro, y es lo que llama mucho la atención sobre estos comunicados, que tras estos cierres ha causado pues todas estas afectaciones, compañeros. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pedro Batista, ahí en Bocas del Toro, actualizándonos. Debe comenzar en unos minutos esta reunión en donde se espera pues tratar de buscar una solución al problema allá en Bocas del Toro, que está sitiada. La provincia, 9 días de cierre, nadie entra, nadie sale. Ha habido afectaciones médicas, todos los programas sociales se han suspendido, hasta la edificación pública también se ha suspendido producto del cierre. Muchas empresas han decidido cerrar porque no hay manera de poder abastecer los inventarios. Delicada la situación en Bocas del Toro, Guido. Muy delicada, y ojalá no se repita la historia de Puerto Armuelles. Esperemos que así sea. Bueno. Esperemos. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Así terminamos este día. Hasta mañana. Hasta mañana.